Capítulo 261. Cerdo cocinado 2 veces. Con esto, la tarea principal de esta noche ya no es un problema. Si ni siquiera te dejan entrar por la puerta. Feiyu no tenía idea de qué hacer esta noche. Después de que el vecino abrió la puerta, ignoró a Feiyu y a los demás que estaban en la puerta y fue directo al ataúd colocado en el centro del pasillo. Feiyu siguió a su vecino, observando en silencio la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Se vio la mano del vecino hurgando en el interior del ataúd y parecía que había quedado algo dentro. Feisaki fue más atrevida, por lo que se acercó un poco más y se paró detrás de su vecina, tratando de ver qué había dentro del ataúd. Antes de que Feisia pudiera siquiera asomarse, el vecino sacó un trozo de carne de origen desconocido del ataúd. Después de presenciar esta escena, Iiba y Imesaki, todos guardaron silencio. Al principio pensó que el anciano simplemente estaba actuando. Pero ahora, después de ver el trozo de carne cruda que sostenía su vecino, Feiyu y los demás de repente sintieron un dolor sordo en el estómago. Si lo que dijo el anciano es cierto. Ahora tenemos que acabar con toda la comida que nos dan nuestros vecinos. Iyu y Himeki intercambiaron una mirada. Todos sintieron la resistencia en lo profundo de los ojos de los demás. Comer carne cruda es algo así. De hecho, algunas academias militares también han llevado a cabo programas similares de entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Algunas ramas militares incluyen el consumo de carne cruda en su entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. En el combate real, situaciones similares a comer carne cruda solo son posibles en condiciones extremas. Para ser honesto, Iyori no está completamente en contra de comer carne cruda. Pero también tenemos que considerar de dónde sacaron la carne cruda, ¿verdad? Si la memoria de Iyu no es incorrecta, ese ataúd debería ser el lugar donde el vecino suele dormir, no un sótano o un refrigerador utilizado específicamente para almacenar alimentos. Cuando Iiba y Isaki tomaron el trozo de carne cruda de su vecino, un escalofrío les recorrió la espalda. Eso. ¿Tienes fuego en casa? Déjame cocinar. Iyu forzó una sonrisa, reprimiendo su incomodidad. Le dijo a su vecino. Feiyu claramente no esperaba que el hombre vestido con ropas funerarias dijera tal cosa. Tras quedarse atónito un momento, señaló hacia la cocina. Iyu miró a la otra persona con cierta gratitud, y luego ella y Yuki se pusieron manos a la obra en la cocina. Ime estaba a cargo de preparar y limpiar los ingredientes, mientras que Isa tenía que hacer todo lo posible para cocinar la carne hasta obtener un nivel comestible. Para ser sincero, en este momento, probablemente este sea el momento de su vida en el que más odia cocinar. Tomó el trozo de carne de Isaki. Iyu reprimió su malestar y colocó los trozos de carne en el plato sobre la mesa. Con sus ojos pegados a los trozos de carne en el plato, Feiyu estaba constantemente planeando en su mente qué plato debería hacer con esa carne para que les resultara más fácil comerla. Feisa, ¿hay algo que te gustaría comer? Cerdo cocinado 2 veces, ¿eh? Himeki estaba claramente desconcertado. Claramente, no esperaba que Iyu buscara su opinión en un momento tan crucial. Imesaki respondió algo insegura. Feiyu asintió levemente, miró los condimentos en la mesa y sus ubicaciones, y luego comenzó a cocinar. Mis vecinos no tienen algunos condimentos, pero por suerte las hierbas son muy prácticas. Si te faltan especias, puedes cultivarlas tú mismo. Feiyu calentó el wok frente a ella. No pudo evitar maravillarse de lo útil que era el poder del pequeño dios de la hierba. Con la ayuda de estas especias, estaba segura de que podría enmascarar por completo el sabor original de la carne. Si no hay nada malo con la carne en sí, este plato fácilmente obtendría al menos 3 estrellas o más si se le diera a un restaurante para su calificación. En poco tiempo, Feiyu terminó de cocinar el plato. Cerdo salteado con pimientos verdes. Si este plato no sabe bien, saltaré del edificio ahora mismo. Feiyu sacó el plato. Luego miró a Isaki con una expresión confiada. Fei Xiao miró el plato sobre la mesa y lo olió un par de veces. ¿Cuántas especias le pusiste? ¿Cómo puede oler tan bien? Feisaki miró a Feiyu con una expresión perpleja. Para ser sincero, el plato que tengo delante ya casi no puede llamarse plato. Podría fácilmente describirse como una bomba de especias. Tan solo oler el aroma que emanaba del plato hizo que Himeki sintiera como si ya hubiera comido mucha comida. Estaban prácticamente dispuestos a tirarse al agua y saltearlos. Iyu se sentó frente a Isaki. Se rascó la cabeza un tanto avergonzado. Sacó 2 tazones de arroz de su espacio de almacenamiento y le entregó uno de ellos a Imesaki.
El vecino, vestido con ropas funerarias, olió el aroma que emanaba de la mesa del comedor y sintió un ligero temblor en la garganta. De los ojos de la otra persona. Iyu sintió una especie de deseo, que solo podía entenderse pero no expresarse. Aunque a mí se me hacía prácticamente agua la boca, mi vecino no parecía tener muchas ganas de venir a cenar. Ella simplemente se quedó quieta en su lugar, mirando a Iyu y Ime terminar de comer la carne en sus platos. Afortunadamente, Isaki es bastante sensata. Solo cortó un pequeño trozo de esa panceta de cerdo que era tan gruesa como su brazo. Si comemos todo ese trozo de carne, ¿quién sabe qué pasará? Feiyu sintió una ligera sensación de alivio. Ella pensó que Fei-Xia había sido realmente lo suficientemente estúpida como para cortar todo el trozo de carne del grosor de un brazo en rodajas. Sin embargo, ¿esta carne tiene un sabor similar al de cerdo? Con los esfuerzos combinados de Iyu y Ime, la comida de la mesa desapareció a una velocidad visible. Después de que Feiyu y los demás limpiaron toda la comida de la mesa, el colgante que había estado colgando alrededor del cuello de Feiyu de repente se atenuó un poco. Aunque Iyu había anticipado esto, todavía reprimió la sensación de náuseas. En lugar de digerir lo que había comido, condensó una poderosa energía elemental en su estómago, aniquilando por completo lo que acababa de ingerir. Después de hacer todo esto, Iyu miró hacia el lugar donde estaba sentado Isaki. El rostro de Ime Saki se veía terrible. Después de unos 30 segundos, exhaló lentamente una bocanada de aire viciado. El sudor que fluía de su cuerpo había empapado sin saberlo el cheongsam que llevaba Fei Xiao, delineando directamente la elegante figura de Fei Xiao. Esto hizo que Fei Yu no supiera dónde mirar. Recuerdo vagamente que el anciano dijo que a los vecinos parecía gustarles mucho las personas con historias que contar. Fei Yu bajó la cabeza y murmuró algo suavemente. Capítulo 262 No puede contar ni una sola cosa. Ella es solo una niña pequeña. ¿Qué historias extrañas y maravillosas podría tener para contar? Las únicas historias que puedo contar son las conocidas como los pequeños renacuajos buscando a su madre o los 3 cerditos. Si se contara esta historia, los vecinos probablemente echarían a Fei Yu y a los demás inmediatamente. Eso realmente sería un caso de perder más de lo que se gana. Olvídalo, no contemos ninguna historia. Lo más importante es poder pasar esta noche tranquilo en casa de mi vecino. Pensando en esto, Fei Yu pareció haberse convencido y asintió levemente. Fei Xiao miró a Fei Yu y de repente asintió, luego miró a Fei Yu con cierta curiosidad pero no dijo nada. Después de pasar tantos días juntos, Iyori ya hacía tiempo que se había acostumbrado a los pequeños trucos de Iyori. Cuando Fei Yu suele mostrar ese tipo de expresión de realización repentina, es básicamente porque ha descubierto algo. O podría ser una decisión repentina de lograr algo. Por eso muestran expresiones como esa. Fei Yu puso todos los tazones y palillos sobre la mesa en el fregadero de la cocina. En cuanto a Isaki, ella se quedó donde estaba y de alguna manera encontró un trapo y comenzó a limpiar suavemente la mesa donde acababan de comer. Después de que Fei Yu y los demás limpiaron los platos y la mesa, el vecino que había estado parado a la distancia observando a Fei Yu y los demás comer de repente se acercó al ataúd carmesí. Metió la mano en el ataúd, jugueteando con algo, no sé. ¿Este ataúd realmente no es el bolsillo mágico de Doraemon? ¿Cómo es que lo tienen todo? Iyu se quedó a un lado. Me quedé allí parado en silencio, mirando a mi vecino hurgar en el ataúd. Después de tocarlo por un rato, el cuerpo del vecino de repente se detuvo de manera extraña y una sonrisa apareció de repente en su rostro, que anteriormente había estado inexpresivo. Al ver su expresión feliz, Fei Yu sintió como si hubiera encontrado lo que buscaba en el ataúd. Podría ser porque el artículo es relativamente pequeño. Fei Yu no podía ver claramente lo que su vecino sostenía en su mano. Habiendo obtenido lo que quería, el vecino regresó al lado de Fei Yu y le entregó el regalo. El vecino miraba a Fei Yu con anticipación. Parece que realmente esperan que Iyori acepte este regalo. El vecino no habló, simplemente abrió ligeramente la palma de la mano. Tanto Iyu como Isaki podían ver claramente la muñeca con cara sonriente que sostenía su vecino. Fei Xiao y Fei Yu intercambiaron una mirada y fruncieron el ceño inconscientemente, queriendo rechazar el regalo. Pero a Isaki le preocupaba que sus vecinos no estuvieran contentos si no aceptaban el regalo. Por un momento, Fei Yu no supo qué hacer. Gracias. Fei Yu sintió un escalofrío recorrer su columna. Después de agradecerle a su vecino, Iyu aceptó el regalo que le dio frente a él. Justo cuando la muñeca estaba a punto de ser metida en el bolsillo de Fei Yu,
Una luz azul pálida apenas perceptible parpadeó en el bolsillo de Fei Yu. Fei Yu solo se atrevió a poner la muñeca con cara sonriente en su espacio de almacenamiento. Después de todo, esta cosa parecía un poco espeluznante y ella no se atrevía a llevar consigo algo de origen desconocido. Hay una cama en la habitación, puedes usarla para dormir. El vecino miró a Fei Yu. Luego, sin prisa, señaló el dormitorio que estaba detrás de él. Después de decir eso, el vecino ignoró las expresiones en los rostros de Fei Yu y los demás, abrió el ataúd y entró a dormir. Iyu y Ime Saki se quedaron allí de pie, mirándose desconcertados. ¿Terminó tan fácilmente el día de hoy? Fei Yu arqueó las cejas con incredulidad. Parecía que les resultaba difícil creer que la tarea que el anciano les había asignado esa mañana fuera tan sencilla. Ella ya estaba preparada para ser acosada implacablemente por sus vecinos. Como resultado, después de terminar de comer, el vecino se metió muy conscientemente en el ataúd. Incluso antes de irse a dormir, se aseguró de enderezar la tapa del ataúd. Aparte del sonido inicial de la tapa del ataúd moviéndose, no se oía ningún otro sonido proveniente del ataúd. No estoy seguro, esperemos y veamos. Fei Xiao negó con la cabeza. Las acciones de sus vecinos los dejaron un tanto desconcertados. Recordando la mirada furtiva del anciano esa mañana, Fei Yu pensó que le esperaba una dura pelea esa noche. El resultado fue bueno. Después de llegar a la casa de su vecino, no hicieron casi nada. Simplemente cocinó una comida en su casa y se la comió. Para ser honesto, Fei Yu y los demás incluso estaban dispuestos a darles a sus vecinos una limpieza a fondo. Fei Yu acababa de terminar de comer la comida que había preparado cuando el vecino se fue a la cama, lo que dejó a Fei Yu algo desconcertado. ¿Caramba? ¿De verdad fue el pequeño dios de la hierba a casa del vecino? Para mí es como si hubiera vuelto a casa. Vi que cuando los elegidos de otros países fueron a visitar a sus vecinos, fueron casi acosados hasta la muerte por ellos. Tuvieron que ayudar a alimentar a los animales e incluso buscar su propia comida. Si esas personas sobreviven esta noche, deberían quemar incienso en agradecimiento. Me muero de risa. Casos como el del pequeño dios de la hierba son solo incidentes aislados. Si me preguntas, el más clásico sigue siendo el de los 3 reinos. La comida que preparaban los elegidos de su país parecía casi basofia, y sus vecinos los echaron. ¿Genial? Ah, es la época de los 3 reinos. Ahora lo entiendo. Ah, ni siquiera sé si la comida de los 3 reinos es apta para el consumo humano. Si alguna vez sufro de estreñimiento, comer algunos de sus bocadillos locales podría aliviarme. En la transmisión en vivo de Cuentos Extraños del Reino Dragón. Cuando los espectadores de otros países vieron esto, todos mostraron expresiones de incomprensión. ¿Por qué los elegidos de su país tienen vecinos tan difíciles, mientras que los elegidos del Reino Dragón tienen vecinos tan tranquilos? La sensación de desequilibrio se extendió rápidamente entre los espectadores de todos los países. Los internautas chinos ya están acostumbrados a todo esto. Lo básico, no seas tonto, ¿entiendes? Después de permanecer junto al ataúd durante unos minutos y descubrir que el vecino efectivamente estaba dormido, Hiu y Isaki fueron directamente al dormitorio que el vecino había mencionado. Tan pronto como Fei Yu entró en el dormitorio, notó que la distribución y el mobiliario de este dormitorio eran casi exactamente los mismos que los de su habitación. Quizás sea porque no estoy acostumbrado a dormir en él. Yu todavía eligió dormir en la cama que ella misma había hecho. Capítulo 263. El mocoso. Feisaki no parecía tener muchos tabúes, parecía que no creía en absoluto en fantasmas o dioses. Después de lavarme un poco, me metí en la cama y cerré los ojos. No sé por qué. Incluso ella, que normalmente es seria y no sonríe mucho, ahora siente que esta mazmorra de historia de fantasmas no es tan difícil de conquistar como había imaginado. Hasta ahora, los peligros que han enfrentado han estado dentro de su rango de tolerancia. Incluso Fei Yu sentía que la vida se estaba volviendo demasiado sosa y aburrida. Si puedes. Ella realmente quería completar todas las reglas escritas en las pautas en un día. Una vez que hayas dominado todas las reglas descritas en la guía, deberías considerar que has superado esta instancia de historia de fantasmas, ¿verdad? Basándose en las diversas señales mostradas por esta instancia, Fei Yu casi inconscientemente comenzó a considerar esta posibilidad. No tiene sentido darle tantas vueltas. Conociendo la naturaleza de ese anciano, probablemente otra oleada de gente morirá antes de llegar a la misión principal. Fei Yu cerró suavemente los ojos y el día siguiente llegó rápidamente. Tanto Yu como Ime durmieron muy cómodamente.
Aunque tenían un vecino muy extraño viviendo al lado, a juzgar por los pocos días que habían interactuado con él, se sorprendieron un poco al descubrir que ese vecino aún tenía algo de humanidad. La gran mayoría de las razones de esta situación probablemente se deben al talento de Iyu para salir adelante siendo linda, lo que ha llevado a la situación actual. Pero también es posible que la actuación de Fei Yu y los demás frente a sus vecinos ya fuera bastante notable. Después de despedirse del ataúd carmesí, Fei Yu y los demás tomaron el ascensor de regreso al tercer piso. Mientras espero el ascensor, varios residentes que habían visitado a sus vecinos la noche anterior ahora salían de sus casas con aspecto demacrado. Mira qué apáticos se ven. No debieron haber dormido bien anoche, por eso tenían esas ojeras tan oscuras bajo los ojos esta mañana. Entraron en el ascensor con los demás residentes y regresaron al tercer piso. Acabo de salir del ascensor. Fei Yu entonces vio que los residentes que habían pasado la noche en las casas de sus vecinos la noche anterior ahora estaban reunidos en el pasillo. Estaban charlando, pero no podía entender lo que decían. Fei Yu se acercó un poco más y entonces pudo escuchar de qué estaban hablando. Algunos residentes dijeron que sus vecinos eran realmente amables y que la comida que preparaban era exactamente de su agrado. Algunos residentes dijeron que recibieron regalos de sus vecinos simplemente por ayudarlos con un pequeño favor. En cuanto a los residentes que no aparecieron en la escalera, lo más probable es que se convirtieran en regalos de sus vecinos. El anciano no apareció en la escalera durante los siguientes 2 días. Fei Yu y los demás residentes, que ya estaban exhaustos, descansaron bien durante los últimos 2 días. En opinión de Fei Yu, la existencia del anciano era casi sinónimo de la misión en sí. Sin el viejo no hay misión. Sin ninguna tarea, ella puede relajarse y ser una adicta al sofá por unos días. Finalmente, en la mañana del tercer día, la figura del anciano reapareció al final del pasillo. Junto con ello, también había un trozo de papel en la mano del anciano. Nuevas reglas. ¿Algunas personas finalmente han perdido la paciencia? Fei Yu levantó suavemente sus delicadas cejas. El anciano colocó un cartel con reglas similares en el tablón de anuncios junto al ascensor. Todos los residentes pueden ver claramente las reglas publicadas en el tablón de anuncios. Solo Iyu y Himeko estaban de pie en la parte de atrás de la multitud, con sus rostros llenos de exasperación. Después de que los residentes frente a ellos terminaron de leer y comprender las reglas, Fei Yu y los demás finalmente tuvieron la oportunidad de caminar hasta el tablero de anuncios y leer cuidadosamente las reglas recién agregadas. Es menos una regla y más una petición. Fei Yu caminó de puntillas. Al ver la hoja de papel con las reglas publicadas en el tablero de anuncios, inconscientemente sentí que lo que estaba escrito en ella era diferente de las reglas en cualquiera de las situaciones que había experimentado antes. La nota decía: los niños están jugando a la pelota por todas partes y perturbando el descanso de los vecinos, así que necesitas encontrar una manera de esconder la pelota a las 10 de la noche de hoy. El niño tiene muchas pelotas, pero solo una le encanta golpear. Tienes que encontrarla y esconderla. Si eliges la equivocada, su padre aparecerá enseguida, y podrías quedarte atrapado en esa habitación para siempre. Al esconder la pelota, no debes salir de ese piso y recuerda, no debes comer la pelota. Es seguro esconder la pelota. Solo podrás pasar de nivel si el niño admite la derrota. Si ese mocoso encuentra la pelota escondida, estarás todos muerto. La nota contenía solo 5 frases. A primera vista, estas 5 frases deberían considerarse una pista. Y es un recordatorio de la regla número 5 en las reglas de la comunidad de Fandou Garden. Dada la situación actual de Fei Yu, ahora han completado las primeras 4 reglas escritas en el código sin mayores incidentes. Una vez que completen las últimas 3 reglas, deberían poder superar esta instancia de la historia de fantasmas. Pensando en esto, Fei Yu inconscientemente regresó desde la entrada del ascensor a la escalera. Cuando te alojabas en casa de tus vecinos, ¿alguna vez te alojaste en la casa de un vecino con niños? Mis vecinos no parecen tener hijos, pero no puedo estar completamente seguro. Sí, si nuestros vecinos tienen hijos, definitivamente los recordaremos. Los vecinos recordaron los hechos uno por uno. Al final, los residentes que estaban en la escalera confirmaron que nunca habían vivido en la casa de alguien con niños. Mientras Fei Yu escuchaba su conversación, inconscientemente frunció el ceño. ¿Un vecino que nunca apareció antes? Fei Yu murmuró suavemente. Tenía la sensación de que, a partir de las 5 reglas, la tasa de mortalidad entre estos residentes aumentaría drásticamente. Si pudiera,
realmente querría completar todas las tareas restantes por sí sola. Después de todo, basándose en experiencias pasadas, cuantos más supervivientes haya, mejor será la recompensa que podrá obtener. En la actualidad, el total de residentes supervivientes es de tan solo 10 personas. Podrías contarlos con 2 manos. Además, las reglas no especifican que los demás residentes no puedan quedarse al margen y relajarse cuando comienza la tarea. Sin embargo, teniendo en cuenta que la nota con las reglas escritas en ella no especificaba a qué habitación debían ir para completar la tarea. Entonces, a las 10 de la noche, Fei Yu utilizará el proceso de eliminación para descartar las casas vecinas que estos residentes han visitado. Aún así, no podemos llamar a la puerta precipitadamente. Capítulo 264 Contacto. Después de todo, todavía quedan esos fantasmas descalzos en el 4º piso. Si tienes mala suerte, incluso podrías encontrarte con un asesino al abrir la puerta. Pensando en esto, la expresión de Yu de repente se volvió algo preocupada. Fei Yu y los 6 residentes restantes discutieron contramedidas durante el día. No hubo más avances en este punto. Como máximo, Fei Yu solo podía proporcionar un beneficio a los residentes cuando ese fantasma descalzo aparecía en el pasillo. Además de eso, Fei Yu no tenía mejor manera de lidiar con esa cosa extraña que apareció en el 4º piso. Pat, pat, pat. Mientras Fei Yu y los demás todavía estaban discutiendo con los residentes en qué apartamento podría estar alojándose el mocoso. De repente, se oyó desde el piso de arriba el sonido de alguien jugando a la pelota. El sonido era muy nítido y claro, como si alguien estuviera jugando al baloncesto justo a tu lado. Los residentes, incluido Fei Yu, intercambiaron miradas y luego subieron al ascensor. Los 8 llegaron rápidamente al 4º piso en ascensor. Fei Yu siguió el sonido hacia lo más profundo de la escalera, mientras los residentes restantes la seguían a un ritmo pausado. Tengo miedo de encontrarme accidentalmente con esa cosa fantasma. Una elegida como Fei Yu siempre tendría algunas cartas de triunfo para protegerse. A diferencia de los residentes seleccionados al azar, aquellos que recibieron accidentalmente las comidas en caja podrían no tener ningún recurso. Siguiendo la pared a un lado del pasillo, Fei Yu caminó de puntillas hasta la puerta de la habitación 4017. Incluso a través de una puerta, podían escuchar los sonidos de gente jugando a la pelota que provenían del interior. Ese sonido es muy fuerte. Incluso estaba pensando en cómo jugar a la pelota de una manera que perturbara el descanso de los vecinos. Uno de los residentes que seguía a Fei Yu escuchó el ruido que venía de detrás de la puerta. Empezó a sonreír y a hacer muecas. Si no fuera por la nota que decía que unos niños traviesos estaban perturbando la paz a altas horas de la noche, probablemente pensarían que había una guerra detrás de esa puerta. En lugar de jugar a la pelota o algo así. Pum, pum, pum. Fei Yu golpeó suavemente la puerta. Pasaron unos 10 segundos. La puerta frente a Fei Yu se abrió de repente sin previo aviso. Todos miraron hacia la puerta y vieron a una mujer que llevaba un pañuelo de seda rojo en la cabeza abriendo la puerta para Fei Yu. La mujer tenía un aspecto bastante extraño, sus brazos eran increíblemente delgados, casi como los de una serpiente. No importaba cómo lo mirara Fei Yu, sentía que el brazo en el cuerpo de este tipo no parecía el brazo de una persona normal. Los demás residentes, incluido Fei Yu, se sorprendieron por la extraña apariencia de la mujer. Como si intentara calmarse, Fei Yu respiró profundamente. Dada la situación actual, tengo que hablar primero. Hola, somos los nuevos vecinos. He venido aquí hoy específicamente para visitarte. Fei Yu forzó una sonrisa en su lindo rostro. Hazla parecer lo más amigable posible en este momento. La mujer miró al residente que estaba detrás de Fei Yu y luego le dijo con una expresión amable, pasa. Al escuchar esto, Fei Yu fue el primero en entrar a la habitación 4017. Los demás que estaban en la puerta siguieron a Fei Yu en fila india después de verla entrar. Tenía miedo de que si caminaba demasiado lento, esa cosa extraña que apareció en el 4º piso me atacara. Después de que Fei Yu y los demás entraron a la habitación 4017. La puerta, que estaba abierta, de repente se cerró con un crujido y luego se cerró automáticamente. Todos miraron instintivamente hacia la puerta, donde vieron a la mujer con un pañuelo rojo atado alrededor de su cabeza parada allí con una expresión amable. Su significado era obvio para cualquiera que tuviera ojos para ver. Todos los residentes sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas mientras la mujer los miraba con una mirada inquietante. Justo cuando se preguntaban qué hacer,
el sonido de una pelota jugando llegó nuevamente desde la habitación contigua. Todos miraron en dirección del sonido. Pronto descubrieron que el sonido de la pelota venía del dormitorio contiguo al de Isaki. El objetivo ha sido identificado. El problema más importante ahora es cómo entretener a esta mujer y entrar en la habitación. Fei-yu miró ese dormitorio. El mocoso mencionado en la nota debería estar en esa habitación ahora mismo. Sin embargo, no pueden entrar precipitadamente en la habitación de otra persona, ya que no es su propia casa. Si entran en la habitación de otra persona a voluntad, podrían molestar sin querer al dueño de la casa. Entonces Fei-yu y los demás podrían estar en peligro. En cuanto a la mujer con el pañuelo rojo en la cabeza, aunque parecía aterradora en la superficie, aún así preparó té para los residentes con mucha consideración. Mientras Fei-yu observaba a la anfitriona que llevaba una tetera caminar hacia la mesa de café, inconscientemente extendió su pequeña mano hacia Fei-saki y le arañó suavemente el hombro. Incluso le guiñó un ojo. Isaki asintió con conocimiento y caminó hacia la dirección de la señora. «Hermana mayor, ¿me dejas ayudarte? Sentimos mucho molestarte tan tarde». Isaki se acercó a la señora. Él habló suavemente. La anfitriona asintió y condujo a Fei-sia a la cocina. Aprovechando que Isaki había atraído la atención de la señora hacia otra parte, Isa corrió rápidamente al dormitorio y empujó suavemente la puerta. Tan pronto como entró a la casa, Fei-yu vio a un niño pequeño con el pelo partido en el medio y vestido con un mono. Sostenía una pelota de baloncesto y observaba a Fei-yu con cautela. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El pequeño niño miró a Fei-yu, que de repente había irrumpido en su habitación, con una expresión cautelosa. La expresión de su rostro se volvió cada vez más extraña. Parecía que si Iyu decía una sola palabra incorrecta, podría atacarla. Fei-yu se paró frente al niño pequeño y tiró ligeramente de las comisuras de su boca. El niño que estaba frente a él en ese momento era media cabeza más bajo que él. Pero a juzgar por el aura que emana de la otra parte, esta pequeña mocosa podría ser incluso más problemática que la amante anterior. «Soy tu vecino de abajo y estoy aquí para visitarte hoy». Fei-yu se encogió de hombros, indicando que la otra persona debería calmarse primero. Inesperadamente, el pequeño no creyó en absoluto la actuación de Fei-yu. Señalando la puerta entreabierta tras él, le dijo sin ninguna cortesía: «Esta es mi habitación, sal». Al escuchar esto, Fei-yu no había prisa por salir del dormitorio del pequeño. Después de examinar cuidadosamente la ropa del niño, dijo sin prisa: «Escuché que eres fan de Kun-kun». Capítulo 265. Yo, un verdadero fan. ¿Sabes? Para ser honesto, también soy fan del Kun. Fei-yu estaba diciendo tonterías con cara seria. Su mirada se encontró con la del pequeño mocoso sin ningún miedo. Como a este chico le gusta jugar baloncesto y se viste de manera similar a Kun-kun, debe ser un verdadero fan de Kun-kun. Si simplemente finges ser fan de Ai-kun, lo más probable es que puedas engañarlos. Después de escuchar lo que dijo Fei-yu, el niño travieso sonrió en dirección a Fei-yu. Luego se quedaron en silencio. Isaki sigue atrayendo la atención de la señora en el salón, y no se sabe cuánto tiempo podrá aguantar allí. En lugar de esperar a que el niño cause problemas, más le vale encontrar el balón que escondió cuanto antes. Mientras lo guarde en su trastero, por muchos trucos que use, no podrá encontrarlo. El niño todavía está jugando al baloncesto. A juzgar por lo absorto que está, probablemente no me notará en el futuro próximo. Fei-yu miró al niño travieso que jugaba baloncesto en la esquina. Él tomó una decisión en secreto. Después de elogiar al niño travieso unas cuantas veces, comenzó a buscar por su habitación. Las mantas que cubrían la cama y los huecos debajo de la cama eran los principales objetivos de la búsqueda de Fei-yu. En opinión de Fei-yu, un dormitorio tan pequeño tiene espacio muy limitado para guardar objetos del tamaño de una pelota de baloncesto. Como ninguno de esos dos lugares lo tiene, básicamente solo está en el gran armario que ves cuando entras por primera vez a la habitación. Con eso en mente, Fei-yu abrió la puerta del armario sin la menor vacilación. Con un sonido chisporroteante. Fei-yu abrió la puerta del armario con facilidad. En el momento en que Fei-yu abrió el armario, incluso con su compostura, se sorprendió por lo que había dentro. En el armario no hay pelotas de baloncesto, sino cabezas humanas. Los ojos de aquellas cabezas estaban muy abiertos, como si hubieran experimentado algo aterrador en sus vidas. Fei-yu reconoció una de las cabezas. Era el mismo hombre que había estado peleando por trozos de carne con otros residentes en el pasillo antes. Jeje, señorita.
¿También estás aquí para jugar conmigo? A mí me encanta jugar. De repente, detrás de mí se oyó la voz de un niño travieso. Feiyu se sobresaltó e instintivamente cerró el armario. Al ver al mocoso aparecer de repente detrás de ella, Feiyu tragó saliva con fuerza sin ninguna razón. Este tipo ha estado jugando baloncesto con este tipo de cerebro desde que empezó. Feiyu sabía que las cosas extrañas que aparecieron en esta instancia eran bastante complicadas. Pero ella nunca imaginó que alguien realmente usaría su cabeza como una pelota. Parece que a partir de ahora, al hacer juramentos, ya no podremos decir cosas como me quitaré la cabeza y la usaré como pelota. ¿Quién sabe? Un día podría pasarle algo así a alguien que conozcas. Al menos las cabezas muertas que Feiyu acaba de ver eran ejemplos vivos. ¿Es este el tipo de juego que los niños han estado jugando todo este tiempo, con todas estas cabezas muertas? Entonces, de todas estas cabezas, ¿cuál es su favorita? Yu se obligó a reprimir las náuseas y el miedo. Recogieron todas las cabezas humanas que aparecieron en el armario y las examinaron. Hojeé varios de ellos, pero no encontré nada especial. TSK. Estas cabezas muertas parecen casi idénticas. Feiyu de repente se sintió un poco irritado. A medida que pasaba el tiempo, Feiyu se fue volviendo cada vez más ansioso. No le quedaba mucho tiempo. Si la señora descubría que se había colado, sin duda le costaría mucho explicárselo. ¿Qué cabeza es la que más le gusta al niño travieso? Después de luchar con sus pensamientos durante mucho tiempo, Feiyu tomó casualmente una cabeza humana de la esquina del armario y la puso en su espacio de almacenamiento. Hermana Feiyu. No se pueden guardar cadáveres en un almacén. ¿Qué puedo hacer? Lo dejaré ahí un rato. Si no lo necesito más tarde, lo tiraré a la basura. Feiyu realmente quería quejarse de algo. Pero el tiempo apremiaba y en un momento tan crítico no tenía tiempo para quejarse. Después de hacer todo esto, Feiyu finalmente cerró la puerta abierta del armario. La niña traviesa se quedó de pie junto a la cama, observando en silencio las acciones de Feiyu, sin mostrar intención de detenerla. Al ver su expresión emocionada, Feiyu no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su columna. Hace tanto tiempo que nadie juega conmigo, así que será mejor que te escondas bien. De lo contrario, jeje. Cuando el niño travieso vio que Feiyu le había quitado su pelota, no pudo evitar mostrar una pizca de emoción. Dejó que Feiyu saliera de su habitación. Acabo de llegar a la sala de estar. Luego Isaki y la anfitriona regresaron de la cocina con té. Sentándose en la mesa de café, Feiyu hizo un gesto con la mirada a los demás residentes para indicarles que ya había conseguido el balón de baloncesto. Después de terminar su té, pudieron salir de la habitación 4017. Fei Xiao se llevó la taza de té de la mesa a los labios con naturalidad. En cuanto el té caliente tocó sus labios, una notificación resonó en la mente de Feiyu. Ding. En la instancia de la comunidad Flip Flop Garden, el número de intentos de resistir la contaminación mental se ha reducido en 1. Intentos restantes, 2. Feiyu rápidamente colocó la taza de té sobre la mesa de café. Al mismo tiempo, miró el té en la taza con una expresión ligeramente sorprendida. Bondad. ¿Podría esta taza de té aparentemente común y corriente contener en realidad contaminación mental? La carne extraída del ataúd por el vecino de la habitación 4009 no estaba contaminada. Esta simple taza de té, en realidad, consumió una de las oportunidades de Feiyu para resistir la contaminación mental. Los demás residentes, al ver la expresión ligeramente extraña de Feiyu, todos volvieron a colocar sobre la mesa de café las tazas de té que estaban a punto de beber. Lo siento, soy alérgico al té. De repente siento un poco de malestar estomacal. Si bebo más té, podría sentirme aún peor. Gracias por su amabilidad, pero realmente no tengo sed ahora mismo. Para no beber esa taza de té, los demás residentes inventaron todo tipo de excusas. Feiyu abrió la boca levemente, mirando fijamente a los chicos sentados a su lado. Parece que estos chicos ya habían decidido cuál sería su estrategia para esta noche. Tan pronto como sienten que algo anda mal, estos chicos imitarán inconscientemente, o incluso aprenderán, sus acciones. Aunque durante el día les había dicho a los residentes que si algo parecía estar mal con ella, significaba que algo grave le había sucedido. ¿Son estos tipos tan rápidos para reaccionar? Capítulo 266 Operaciones divididas. ¿O es que la expresión de mi cara es demasiado fácil de adivinar? Feiyu tiró suavemente de la comisura de su boca.
Se quedó mirando fijamente a los actores premiados que estaban sentados a su lado. Acompañados por Fei Yu, llegaron a la habitación 4017 para visitar a los vecinos. En ese momento, ya habían tomado una decisión. A menos que sea absolutamente necesario. De lo contrario, nunca habrían bebido el té que la anfitriona puso en la mesa de café. La señora de la casa vio esto. No hubo presión sobre los residentes para que bebieran todo el té que habían preparado. Después de haber sido engañado una vez, Fei Yu se despidió de la anfitriona con el pretexto de que tenía algo urgente que atender. La anfitriona asintió, devolvió el juego de té a la cocina y acompañó cortésmente a Fei Yu y a los demás hasta la puerta. En ese momento, de repente, un ruido extraño vino de su casa. El sonido parecía fluctuar en volumen. El tono de voz sonaba muy familiar, muy parecido al niño malcriado que Fei Yu había conocido antes. Al oír lo que dijo el niño rebelde, la sonrisa de la mujer, que había estado en su rostro, de repente se volvió algo escalofriante. Ruido sordo. Un sonido nítido de una puerta cerrándose resonó en los oídos de todos. Fei Xiao instintivamente cerró la puerta. En ese momento, todos los residentes estaban incluso preparados para huir en cualquier momento. Antes solo patrullaban los edificios por la noche, por lo que ya habían muerto muchos residentes. Ahora muestran signos de miedo y aprensión en distintos grados. En ese momento, ni siquiera se atrevieron a pensar en lo que les sucedería si continuaban en el cuarto piso. ¿Llamar? Eso realmente me asustó muchísimo. Uno de los residentes, al ver la puerta bien cerrada, inconscientemente respiró aliviado. Si no se equivoca. La tarea que estas personas necesitaban completar hoy debería haber sido realizada por Fei Yu a estas alturas. Hacer clic. Justo cuando todos los residentes estaban relajando sus nervios tensos. La puerta de la habitación 4017 se abrió de repente y un hombre de mediana edad que parecía amenazante salió por la puerta. Sus ojos de color rojo sangre parecían feroces y aterradores mientras miraba fijamente la puerta del apartamento del cuarto piso donde la familia se preparaba para irse. No te apresures. Al ver esto, Fei Yu de repente se sintió un poco ansioso. Rápidamente llamó a los residentes que esperaban el ascensor. Incluso a través de la larga escalera, los residentes aún podían ver claramente la mirada feroz en el rostro del hombre. Para ser honesto, lo que realmente quieren es irse ahora mismo. Pero luego consideraron lo que Fei Yu acababa de decir, y el maestro masculino que las había estado mirando amenazadoramente. Incluso si es Hibari. Bajo la atenta mirada de su dueño masculino, no se atrevieron a hacer ningún movimiento precipitado, por miedo a que accidentalmente pudieran activar sus talentos. Din. Se escuchó un nítido dindón cuando las puertas del ascensor se abrieron. Los dos chicos que estaban en la puerta del ascensor miraron el ascensor, que parecía inofensivo, y luego miraron al propietario, que los miraba amenazadoramente. Después de luchar durante mucho tiempo con la decisión, finalmente apreté los dientes y observé en silencio cómo las puertas del ascensor se cerraban nuevamente. Junto con Fei Yu y los demás, decidieron quedarse en el cuarto piso. Bueno. Sabía que esa pelota no era la favorita de ese mocoso. Fei Yu suspiró interiormente. Ninguna de esas cabezas muertas en el armario son cosas que le gustarían a un niño travieso. Si realmente te gustara, no lo amontonarías al azar en el armario. La razón por la que Iva eligió una pelota al azar para guardar fue. Su objetivo principal era en realidad hacer que ese mocoso saliera de la habitación y jugara juegos con ellos. En ese momento, el niño travieso también salió de la habitación 4017. Oye, me voy a comprar un balón de baloncesto nuevo. El niño travieso, babeando, se frotó las manos con entusiasmo en dirección a Iyu y Isaki. Al mismo tiempo, miraba fijamente las caras lindas y tiernas de Fei Yu y los demás. Al ver la expresión desorientada del mocoso, Fei Yu sintió una sensación casi instintiva de disgusto. Miró al mocoso con desdén y luego sacó la cabeza del hombre muerto de su espacio de almacenamiento. Fue lanzado con fuerza hacia la dirección de los mocosos. Dámelo. Fei Yu extendió su pequeña mano. Al dueño de la casa le arrancaron la cabeza. No sé de qué está hecha esta cabeza, pero aunque el cuerpo estaba separado de su cabeza, todavía podía hablar. Casi por reflejo, Fei Yu quiso guardar la cabeza en su espacio de almacenamiento. De repente, una notificación del asistente del sistema resonó en su mente. El anfitrión tiene un elemento de misión, que no se puede almacenar en el espacio de almacenamiento. Y Yu simplemente sostuvo su cabeza de esa manera.
Me quedé un poco confundido por la repentina notificación del sistema. Dio unos pasos atrás y miró a los chicos que estaban en la puerta del 4017 con expresión cautelosa. Lo que desconcertó a los demás residentes fue que las 3 personas que estaban dentro no salieron en ese momento. Incluso el propietario masculino que fue separado se vio afectado. El cuerpo que estaba quieto no cayó al suelo gracias al buen espectáculo de Fei Yu. Aunque el cuerpo no tenía cabeza, todavía estaba de pie a la entrada del 4017, y no tenía nada de malo. El rostro de la mujer poco a poco se fue contorsionando y pareciendo aterrador. Parecía como si la mujer parada en la puerta fuera a salir corriendo de la habitación 4017 en cualquier momento y matara a todos los residentes. Parece que mi apuesta dio resultado. La pelota que más le gusta al mocoso es sin duda la cabeza de su padre. Fei Yu miró con calma a las 3 extrañas figuras que esperaban fuera de la puerta. Probablemente no podían perseguirlo porque estaban restringidos por las reglas. Estaba escrito en la nota que previamente estaba publicada en el tablón de anuncios. Este niño tiene muchas pelotas, pero solo una le gusta mucho. Tienes que encontrarla y esconderla. Si encuentras la equivocada, su padre aparecerá enseguida. No es de extrañar que Fei Yu y los demás no vieran al padre del mocoso en la habitación 4017. Para que los sentimientos se desarrollen, deben desencadenarse ciertas condiciones para que este chico aparezca frente a ellos. Además, la condición impuesta por el padre del mocoso fue encontrar la pelota equivocada que le gusta al mocoso. Después de un pequeño análisis, Fei Yu se dio cuenta de que la pelota que le gustaba al mocoso podría ser la cabeza de su padre. Y de hecho, los hechos demostraron que el análisis de Fei Yu era correcto. Ahora solo nos queda esconder la pelota y esperar a que los niños traviesos vengan a buscarla. Fei Yu explicó con calma a los demás residentes. Luego volvió su mirada hacia la puerta de la habitación 4017. Será mejor que escondas bien la pelota, contaré hasta 30 y luego iré a atraparte. 1, 2, 3. Capítulo 267 parece haber terminado. Mientras el niño travieso hablaba, cerró la puerta. Estaba contando regresivamente por su cuenta. Fei Yu y los demás no sabían de qué material estaba hecha la puerta. Incluso si el niño travieso cierra la puerta, aún puede escuchar claramente qué número está gritando desde afuera. ¿Qué hacer? ¿Dónde planeas esconder tu cabeza? Fei Xiao miró la cabeza que sostenía Fei Yu e inclinó la cabeza confundida. Mirando alrededor, el piso parecía completamente vacío. Simplemente no hay ningún lugar donde se pueda esconder perfectamente esta cabeza. A medida que se acercaba el momento, Fei Yu miró vacilante el número de la habitación en la puerta frente a ella. Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que esconderlo aquí es la única opción. Fei Yu apretó los dientes. Estaba pensando que ahora no tenía más opción que darlo todo. Si Fei Yu metiera la cabeza en la escalera, los niños traviesos probablemente la encontrarían en menos de un minuto. 30. Vengo. El momento en que el niño travieso leyó el número 30. La puerta de la habitación 4017 hizo clic al abrirse y se abrió por completo. El niño travieso salió de la habitación y miró hacia el lugar más cercano. Luego se apoyó contra la pared que estaba a su lado y comenzó a buscar a su alrededor. Después de buscar por toda la escalera, el niño travieso caminó hacia los residentes, incluido Fei Yu. ¿Dónde podría estar? El niño travieso miró a los residentes a su alrededor. Tras descubrir que no tenían ninguna pelota en sus manos ni detrás de ellas, continuaron su búsqueda en otros lugares. Cuando pasaron por la habitación 4009, el niño se detuvo de repente. Después de ver al mocoso detenerse de repente, su expresión previamente relajada cambió de repente, volviéndose tensa, inquieta y perdida. Mientras tanto, el niño travieso, que había estado buscando la pelota, también estaba observando las reacciones de Iyu y los demás. Escondiste la pelota en la casa de este vecino, ¿no? El niño travieso reveló una sonrisa malvada. Miró en dirección a Fei Yu y los demás con malas intenciones. La regla en la nota publicada en el tablón de anuncios no especificaba cuánto tiempo debían tardar los niños en encontrar la pelota. En otras palabras, mientras ese niño travieso frente a ti no esté dispuesto a admitir la derrota y siga queriendo encontrar esa pelota, estarás bien. Este juego se volverá interminable y nunca terminará. Para engañar al niño travieso, Fei Yu incluso hizo que todos los demás residentes le dieran la espalda cuando escondió la pelota. No querían que supieran dónde había escondido la pelota. En este momento,
Las reacciones sutiles que Fei Yu reveló involuntariamente en su rostro hicieron que los residentes que estaban junto a ella comenzaran a sudar frío. No escondiste realmente la pelota en la habitación de ese vecino, ¿verdad? Yo tampoco estoy muy seguro. En mi memoria, creo que puse la pelota en el ataúd de aquel vecino. Fei Yu de repente tartamudeó. Los residentes que estaban con Illo escucharon lo que dijo Illo. Todos tenían expresiones de incredulidad. Parece que este tipo realmente dejó la pelota en la casa del vecino que había visitado. Se acabó, realmente se acabó, todo se acabó. Tío, esta vez realmente voy a hacer mi muerte. Mirando a los residentes que la rodeaban con expresiones preocupadas, Fei Yu escuchó inconscientemente los pensamientos de varios de ellos. Está bien si no escuchas. Al escuchar sus voces, pude sentir su energía negativa filtrándose en mi mente. Ella hizo una leve mueca en la comisura de su boca. Antes de ser completamente abrumada por la energía negativa, Iyori desactivó decisivamente su capacidad de leer la mente. Fei Xiao se cubrió la frente y miró sin palabras en dirección a Fei Yu. Ella realmente no esperaba que la mataran tan pronto, después de solo pasar por 2 mazmorras, y antes incluso de terminar la segunda. Con un suave suspiro, Fei Xiao no parecía tener ninguna intención de culpar a Fei Yu. En su opinión, la capacidad de Fei Yu para limpiar tantas mazmorras de historias de fantasmas seguidas ya la coloca muy por delante de muchos otros. En este pasillo vacío, casi no había ningún lugar donde esconder la pelota. Si fuera ella, probablemente habría escondido la pelota en la casa del vecino de ayer. Pum, pum, pum. Una serie de golpes se escucharon en la habitación 4009. Después de un corto periodo de tiempo, el hombre con ropas funerarias abrió la puerta, asomó la cabeza y miró al mocoso con expresión perpleja. Hola. Parece que mi amigo escondió algunas de mis cosas en tu casa. ¿Puedo entrar y sentarme un rato? El niño travieso se paró cortésmente detrás de la puerta y preguntó con una expresión amable. El niño que tenía delante se comportaba completamente diferente a como se comportaba antes. Todos los residentes, incluido Fei Yu, se quedaron sin palabras de miedo al ver la adorable apariencia del niño travieso. Si no recuerdo mal, ¿no se suponía que este mocoso era una molestia? ¿Qué le pasa a este vecino para que le abra la puerta a este mocoso? Este niño cambia de actitud más rápido que un libro. Un segundo se comporta como un niño sin ley, y ahora se comporta como un buen niño delante de los vecinos. Ya no lo soporto más. Si me encontrara con este mocoso en persona, sin duda lo disciplinaría como es debido en nombre de sus padres. Pero debido a las reglas, incluso si el vecino realmente no quiere abrirle la puerta a este mocoso, tiene que dejarlo entrar para que revise. Este vecino es una buena persona, realmente hay vecinos así. Acabo de ir al baño, ¿y ahora qué pasa? Esos mocosos casi encuentran la pelota escondida del pequeño dios de la hierba. ¿No están preocupados? Dentro de la sala de transmisión en vivo de Strange Tales del Reino Dragón. Algunos internautas que acababan de salir del trabajo ya habían llegado, mientras que estos rezagados se encontraban entre ellos. Todos miraban la transmisión en vivo con expresiones en blanco. En la parte superior de la transmisión en vivo, ocasionalmente aparecía una avalancha de comentarios, llenos de especulaciones y deducciones sobre los poderes del pequeño dios de la hierba. Después de recibir una respuesta afirmativa, el niño travieso entró en la habitación 4009. La habitación 4009 no es muy grande. En cuestión de minutos, el niño travieso había buscado en la habitación 4009. Incluso después de buscar en todos los gabinetes de la cocina y la sala de estar, el niño travieso todavía no pudo encontrar la cabeza. ¿Podría estar escondido en otro lugar? Capítulo 268 en resumen, simplemente no puedo encontrarlo. Sí, tal vez la pelota ni siquiera estaba escondida en esta casa. ¿Qué tal si buscamos en otro lado? Los residentes siguiendo a Fei Yu. En ese momento todos sintieron que el corazón se les salía por la garganta. Cada vez que los 4017 niños traviesos pasan junto al ataúd carmesí colocado en el centro del salón. Todos sintieron que de repente sus corazones se contraían. Esta experiencia de estar constantemente al borde del abismo hacía que los residentes sintieran que estaban a punto de asfixiarse. No lo encuentro en ningún lado. El niño travieso miró a Fei Yu con cierta confusión. Se rascó el pelo con fuerza y luego, todavía un poco reacio a darse por vencido, registró nuevamente la habitación 4009. De vuelta en el vestíbulo, el niño hizo pucheros con tristeza. Mirando a Fei Yu y a los residentes que estaban detrás de ella,
Preguntó con una expresión perpleja. ¿Podría ser que realmente no estén aquí? Justo cuando el niño travieso estaba a mitad de su viaje y se preparaba para salir de la habitación 4009, de repente se dio la vuelta desde la puerta, como si hubiera cambiado de opinión a mitad de camino. Tío, ¿puedo ver dentro del ataúd? El hombre con ropas funerarias parecía no haber esperado que el niño hiciera tal petición en ese momento. A pesar de su sorpresa, asintió lentamente. Algunos residentes menos atrevidos giraron la cabeza al ver esto. Si miras un poco más de cerca, puedes ver vagamente las lágrimas persistentes en las esquinas de los ojos de esas chicas. Estallido. El tío empujó con fuerza la pesada tapa del ataúd. Apenas se había abierto la abertura cuando el niño travieso asomó ansiosamente la cabeza dentro. Todos los residentes ahora tenían expresiones de desesperación. Parecía como si sus cabezas se les fueran a caer en tan solo un segundo. Al final, se convirtió en el balón de baloncesto, en el armario de ese mocoso. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que no hay nada dentro? El niño travieso yacía en el borde del ataúd, intentando meter la cabeza dentro. Al ver que el ataúd frente a él estaba completamente vacío, dejó escapar un grito extraño y enojado. Aunque los residentes que seguían a Fei Yu dieron reacciones sutiles, el pequeño bribón observador aún notó una pista. Incluso antes de entrar a la casa, el niño travieso notó que los residentes seguían a Fei Yu y de vez en cuando echaba miradas furtivas en dirección al ataúd carmesí. Aunque estos residentes pensaban que estaban bien escondidos, inconscientemente sentían una sensación de tensión cuando se acercaban al ataúd. El tipo de rareza asociada con los niños traviesos es un fenómeno bastante único entre lo sobrenatural. Tiene un agudo sentido de las emociones de quienes le rodean. Incluida la habitación 4009, todas estas fueron decisiones tomadas por este niño travieso después de sentir las emociones de los residentes que lo rodeaban. Si no hubiera sido en la habitación 4009, ¿dónde habría escondido iba la pelota? El mocoso salió de la habitación 4009, maldiciendo y jurando. Mientras caminaba por el pasillo y miraba las habitaciones a ambos lados, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi columna. También visité a algunos residentes más. A juzgar por la expresión de dientes apretados del niño, claramente no había encontrado la pelota que Fei Yu había escondido. ¿Qué pasa? ¿No escondió el dios de la hierba la pelota en el ataúd? ¿Por qué no hay nada dentro del ataúd? Uno de los residentes que seguía a Fei Yu miró a su compañero de habitación con cierta curiosidad. A juzgar por el comportamiento de Fei Yu en este momento, no es difícil adivinar que definitivamente escondió la pelota en el ataúd de la habitación 4009. Pero el mocoso examinó cuidadosamente el ataúd y no vio la bola que Fei Yu había escondido dentro. Estos dramáticos altibajos le han dejado apenas capaz de mantenerse en pie. ¿Me lo preguntas a mí? Debería preguntarle al diablo. El hecho de que la pelota no esté en el ataúd significa que nuestras vidas están a salvo. Ve y busca un lugar donde puedas disfrutar en secreto. Los residentes que estaban a su lado oyeron lo que dijo ese tipo. Todos pusieron los ojos en blanco, visiblemente molestos. Todos esperaban que el mocoso no encontrara la pelota que Fei Yu había escondido, pero este tipo parecía querer que todos se quedaran y se convirtieran en la colección del mocoso. Es bueno que la pelota no esté en el ataúd, pero tengo un poco de curiosidad. El residente que habló primero sabía que estaba equivocado. Después de una risa vacilante, dijo algo un tanto incómodo. Buscaron en varias casas, pero los niños traviesos no pudieron encontrar la pelota que yo había escondido. Maldita sea. ¿Por qué no está ahí? ¿Dónde escondiste la pelota? El niño parecía estar impaciente e incluso la expresión de su rostro se volvió cada vez más feroz. Fei Yu no se asustó por la expresión malcriada en el rostro del niño. En lugar de eso, le dijo tranquilamente al mocoso, realmente puse la pelota en el ataúd de la habitación 4009. Por extraño que parezca, después de decir esto, Fei Yu conjuró un golpe en el aire. Se sentó en el columpio con expresión indiferente y comenzó a balancearse suavemente. Al ver la actitud inflexible de Fei Yu, el mocoso resopló fríamente. Caminó directamente hacia las habitaciones donde estaban los demás residentes. Antes de irse, el mocoso no se olvidó de pronunciar algunas palabras duras. Si luego encuentro la pelota que escondisteis, os garantizo que sufriréis un destino peor que la muerte. El niño travieso caminó hasta la mitad y de repente se dio la vuelta. Ella miró ferozmente a Fei Yu. Luego fueron puerta por puerta para buscar. Estoy deseando que llegue. Fei Yu sonrió con indiferencia.
Este chico es bastante gracioso. Por cómo actuó hace un momento parecía como si hubiera encontrado una pelota en un ataúd. Entonces él tendría compasión de ellos y los dejaría ir. A Fei Yu no le gustaba en absoluto el ambiente misterioso de estas mazmorras. Si las reglas lo permitieran, incluso le gustaría encerrar al mocoso en un ataúd hasta que estuviera dispuesto a admitir la derrota. Los sonidos del niño travieso corriendo resonaron en el pasillo. Los demás residentes, incluido Fei Yu, se quedaron en silencio en el pasillo, observando al niño travieso corriendo por todos lados. A medida que pasaba el tiempo, el niño travieso se fue volviendo cada vez más irritable. Más tarde, para acelerar su trabajo, el niño travieso cogió el puño y lo estrelló con fuerza contra la puerta. Antes de que el dueño de la habitación pudiera siquiera hablar, el mocoso irrumpió sin decir palabra. Las consecuencias de hacerlo son obviamente muy graves. Al final, ya no hay un solo residente dispuesto a abrirle la puerta al niño rebelde. El capítulo 269 es urgente. No importaba cuánto los puños del mocoso golpeaban la puerta. Los residentes que permanecieron en sus habitaciones fingieron no escuchar. Dime rápido, ¿dónde está la pelota? El niño está tan ansioso que casi llora. En la situación actual, quiere recuperar su pelota. Es una idea casi irreal. Al fin y al cabo, la escalera tiene una longitud limitada y ya ha buscado 2 o 3 veces en todos los sitios donde podría esconder la pelota. Además, los residentes de ese piso no querían abrirle la puerta. Desde el momento en que empezó a buscar el balón hasta ahora, este chico no ha tenido absolutamente ninguna experiencia de juego. ¿No lo dejé muy claro desde el principio? Puse la pelota en el ataúd de la habitación 4009. Fei Yu se rascó la mejilla, algo perdida. Si su memoria no le falla, debe haber colocado en secreto la cabeza del padre del mocoso en el ataúd de la habitación 4009. Como resultado, el niño travieso registró la habitación 4009 2 o 3 veces, levantando casi todo el ataúd para ver si había algún pasaje secreto o algo debajo. Ya he buscado en ese ataúd roto más de una docena de veces. Ni siquiera menciones la pelota, no había ni un pedo en ese ataúd. Mientras hablaban, la voz del niño se hacía cada vez más fuerte. Al final incluso lo gritó. Esto sorprendió a los residentes. ¿Estás impaciente? Feisaki miró al niño furioso y rebelde. Ella giró la cabeza y le susurró a Fei Yu. Creo que sí. Fei Yu miró al mocoso con cierta incertidumbre. Los residentes deberían ser los que tengan prisa, pero el niño que se supone que debía buscar la pelota es el que ahora está frenético. Para ser honesto, si no fuera por las reglas, ese mocoso incluso habría considerado matar a Fei Yu a estas alturas. Cada vez que sentía las emociones de Iyu, podía sentir claramente que Iyu no estaba mintiendo. En ese caso, no tiene sentido continuar el juego. Ganaste, ganaste. ¿No te basta? Devuélveme el balón ahora mismo. Ya no juego más, quiero ir a casa. El niño travieso de repente se tumbó en el suelo. Rodó por el suelo. Su rabieta era como la de un niño pequeño que quería comprar juguetes pero cuyos padres se negaban a pagarlos. Fei Yu miró al niño rebelde rodando por el suelo con una expresión fría, sin un rastro de piedad en sus ojos. Lo que dijo este tipo antes provocó una ligera fluctuación en mi memoria. Fei Yu podía sentir claramente que parecía haber un recuerdo en su mente que había sellado. La única forma de desbloquear ese recuerdo es hacer que el mocoso admita que perdió. Estoy realmente sin palabras. Entonces, ¿mi recuerdo de haber escondido la pelota fue totalmente inventado? Fei Yu torció la comisura de su boca. Pensó para sí mismo en silencio. Los recuerdos que permanecen en mi mente se sienten increíblemente reales, sin importar cómo los mires. Se sintió tan real que Fei Yu inconscientemente creyó que en realidad había escondido la pelota dentro del ataúd en la habitación 4009. Debes decirlo tú mismo, admito la derrota. Solo entonces podré decirte dónde escondí esa pelota. Fei Yu observó tranquilamente al niño rebelde que hacía un berrinche en el suelo. Tiene mucho tiempo que perder con este mocoso. Aunque esta tarea no especifica el tiempo que el niño debe dedicar a encontrar la pelota. Pero Fei Yu sabía en su corazón que esta misión no podía quedarse estancada allí para siempre, y que la misión incluso podría dejar de operar en algún momento. Aparecerá entonces una fuerza externa irresistible que interferirá forzosamente en el progreso de la instancia. Pero incluso ahora, Iyu todavía siente que esta idea es solo una hipótesis propia. Queda por verificar si esta fuerza externa realmente existe en los casos de historias de fantasmas. Después de escuchar lo que dijo Fei Yu,
el niño travieso dejó de rodar por el suelo, se puso de pie y se sacudió vigorosamente el polvo pegado a su cuerpo. Admito la derrota. ¿Está bien ahora? Un destello de intención asesina brilló en los ojos del mocoso. Finalmente, poniendo los ojos en blanco, leyó en voz alta, a regañadientes, lo que había dicho Fei Yu. Din. Los recuerdos que el anfitrión selló activamente han sido desbloqueados. En el momento en que el mocoso terminó de hablar, Fei Yu sintió como si hubiera comprendido instantáneamente toda la historia. Señaló en dirección a la casa del mocoso. El padre del niño ya había vuelto a meter la cabeza. Sin embargo, se quedó en la puerta de la habitación 4017 con una mirada de absoluto dolor en su rostro. Al ver a su padre parado ileso en la puerta, la expresión del niño se congeló instantáneamente. Cuando los demás residentes vieron al padre del niño travieso parado en la puerta, no pudieron evitar estallar en risas. En cuanto a por qué la cabeza de su padre terminó en su propia casa, de hecho, Fei Yu incluyó a los padres del niño malcriado en su plan. Aunque las reglas no establecen explícitamente que los padres de niños rebeldes no pueden darles pistas, Fei Yu solo confirmó la existencia de esta regla después de observarla durante un periodo de tiempo. Cuando la cuenta regresiva del niño travieso llegó a su último segundo, en el momento en que el mocoso salió de la habitación, Fei Yu arrojó la pelota dentro. Junto con ello, también arrojó la pelota que había guardado en su espacio de almacenamiento. Para engañar a la niña traviesa, Fei Yu incluso llegó al punto de colocar un bloqueo de memoria en su mente y usar su habilidad de control de sueños para forjar un recuerdo de haber escondido la pelota en la habitación 4009. Es justo decir que Iva puso mucho esfuerzo para completar esta misión. Hermana, eres increíble. Si no me lo hubieras dicho, habría pensado que te habías comido la pelota. El niño travieso miró a Fei Yu con una pizca de sorpresa. Inicialmente pensó que Fei Yu había escondido la pelota en las casas de esos residentes. Llegamos a la parte de atrás. Después de que los residentes dejaron de permitir que los niños rebeldes entraran a sus casas, inconscientemente pensó que nunca volvería a encontrar su pelota. Si tienes tiempo, puedes venir a mi casa a jugar y podemos practicar juntos nuestras habilidades con el balón. ¿Bien? Fei Yu se rascó la mejilla un tanto torpemente. La pelota con la que juega este niño es muy distinta del tipo de pelota que él conoce. Para ser honesto, Fei Yu estaba extremadamente descontento con lo que dijo el mocoso e instintivamente quiso rechazar su pedido. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero no podía animarme a decirlas. Todo quedó arreglado y el niño dijo que vendría a jugar algún día. Incluso si acepto su petición, simplemente invento una excusa: estoy demasiado ocupado. Fei Yu entendió esta etiqueta social básica. Fei Yu dio una sonrisa irónica y asintió levemente. Capítulo 270. Revisión diaria. Después de una conversación educada, el niño travieso saludó a Fei Yu y luego cerró la puerta. ¡Zas! Fei Yu dejó escapar un largo suspiro. Lo que realmente estaba pensando era que la misión finalmente se había completado sin mayores incidentes. Los demás residentes siguieron a Fei Yu y tomaron el ascensor hasta el tercer piso. Al regresar al tercer piso, los residentes que habían salido con Fei Yu la rodearon inmediatamente. Todos estaban hablando a la vez. ¿Cómo supiste que la cabeza del padre del niño es la misma pelota que el niño más ama? ¿Y hasta nos engañaste? Nunca he estado tan cerca de la muerte en mi vida. ¿Debería agradecerte por darme esta experiencia que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar? Parecía que habías escondido la pelota en la habitación 4009 antes, así que ¿cómo terminaste en la casa de ese mocoso? Los residentes miraron a Fei Yu con curiosidad, como si quisieran una explicación de ella. Aunque Fei Xiao permaneció tranquilamente en la entrada del ascensor, sacó un cigarrillo de su bolsillo y miró casualmente por la ventana. Parece que no le importa mucho lo que hizo Fei Yu antes. Pero Fei Yu lo sabía. Siempre que Isaki pone una mirada tan indiferente frente a ella, en la superficie, Isaki parece ser el menos interesado de todos los residentes. Pero en realidad, ella ya se había preparado para ver cómo se desarrollaba el drama. De pie en medio de la multitud, Fei Yu no pudo resistirse a los residentes que estaban a su lado. Fei Yu se rascó la mejilla con cierta angustia, luego, después de organizar sus pensamientos, explicó pacientemente la situación a los residentes. Solo te miré de reojo, pero sabía que en realidad no habías visto la nota publicada en el tablón de anuncios. Y Yu dio un paso. Liderando a los residentes detrás de él,
caminaron de regreso al tablero de anuncios ubicado en la entrada del ascensor. Feiyu se puso de puntillas y acarició suavemente la nota con su pequeña mano. Aparentemente sintiendo que estaba incómoda, Feiyu inconscientemente conjuró una enredadera verde pálido en su mano. El bastón señaló la segunda frase escrita en la nota. Dice arriba. Este niño tiene muchas pelotas, pero solo tiene una favorita. Tienes que encontrarla y esconderla. Si encuentras la equivocada, su padre aparecerá enseguida, y podrías quedarte atrapado en esa habitación para siempre. En otras palabras, debe haber alguna conexión entre el padre del niño y la pelota. Después de que Feiyu terminó de decir estas palabras, el residente que estaba junto a Feiyu finalmente mostró una mirada de realización. Después de una breve pausa, Feiyu continuó, no sé si se han dado cuenta. La cabeza del padre del mocoso parece una pelota de baloncesto inflada, lo que debería ser un punto que la mazmorra de la historia de fantasmas nos recuerda. Al oír esto, los demás residentes recordaron cómo era el padre del mocoso. Cuando la imagen del padre del mocoso resurgió en sus mentes, de repente se dieron cuenta. La cabeza del padre del niño realmente se parece mucho a una pelota de baloncesto. Al ver que nadie más iba a objetar, Feiyu suspiró y continuó, en cuanto a por qué me atreví a arrojar la cabeza del padre del mocoso a su casa. Esto se determinó por las reacciones de los padres del niño travieso incluso antes de que comenzara el juego. No sé si lo recuerdan, pero cuando agarré la cabeza del padre del mocoso, la madre del mocoso estaba justo frente a mí, pero ni siquiera intentó retirar la cabeza. La boca que estaba a punto de decir algo se cayó en el momento en que agarré la cabeza. Parecía que tenía algo en mente pero no podía expresarlo, como si temiera romper alguna regla sin querer. Feiyu se encogió de hombros. Esto indica que el curso de los acontecimientos es así de simple. Las acciones posteriores del niño travieso confirmaron indirecta y directamente que la idea de Feiyu era correcta. Incluso si el niño travieso busca durante mucho tiempo pero no puede encontrar la pelota que escondió, no puede preguntar a sus padres dónde Feiyu escondió la pelota. Es aún menos probable que los padres del mocoso salgan de su casa para ayudar a su hijo a encontrar la pelota que escondió Feiyu. En realidad está escrito muy claramente en esta nota. Antes que nada, no podemos comer esta pelota, y no hay donde esconderse en el pasillo. Ese viejo no nos haría una pregunta que nos garantice la muerte. Las enredaderas de la pluma escarlata señalaron la ubicación de la tercera oración. Luego dijo lentamente y deliberadamente, mirando hacia atrás ahora. Esta declaración probablemente fue preparada para limitarse a uno mismo. Tanto es así que en el momento en que Iyu consiguió el balón, intentó esconderlo en su espacio de almacenamiento. En cuanto a la última frase, aunque no hay casi ninguna información útil en ella. Pero nos dice sencilla y claramente que esa pelota solo la puede encontrar el propio niño travieso. La enredadera de la pluma escarlata golpeó suavemente la quinta frase. He enfatizado ligeramente el punto clave que quiero plantear en esta oración. Incluso cuando salen a buscar la pelota, el niño siempre lo hace solo. Entonces escondió la pelota en su propia casa y su familia no se lo dijo. La sentencia está cerrada. Feiyu sacó una botella de agua mineral de su espacio de almacenamiento y comenzó a beberla a grandes tragos. Esto continuó hasta que Feiyu bebió la mitad de la botella de agua mineral. Iyu le arrojó casualmente la botella de agua medio llena a Hime, quien de alguna manera se había acercado. Pequeño dios de la hierba, eres absolutamente increíble. Si en el futuro nos encontramos con una situación similar, por favor, cuídennos. No sé por qué, pero siento que tenemos este juego bajo control. Los demás residentes asintieron pensativamente después de escuchar la explicación del pequeño dios de la hierba. Para ser honestos, estos residentes solo están allí para aumentar los números en este caso de historia de fantasmas. Los elegidos, como el pequeño dios de la hierba, generalmente pueden notar detalles que otros no han notado. A menudo son estos detalles los que impiden que la mayoría de los residentes sobrevivan hasta nuestros días. Lo intentaré lo mejor que pueda. Iyu dio una respuesta vaga. Ella misma no tenía claras las tareas que afrontarían a continuación. ¿Será posible que Iyu escape ileso con Isaki? Este niño travieso era capaz de percibir las emociones de los residentes, una información crucial que no estaba en la nota. Si Feiyu no hubiera hecho dos preparativos, podría haberse traicionado a sí misma sin darse cuenta al revelar sus emociones sin intención. Capítulo 271 con el corazón roto. Incluso en la peligrosa y misteriosa mazmorra,
uno debe permanecer alerta en todo momento. Estos 8 residentes, incluido Fei Yu, han completado la 5ª regla de las reglas del jardín Tumblr. Esconde la pelota del niño travieso en el piso de arriba. Se necesitaron varios días más para seleccionar la ropa favorita de las vecinas que vivían en el 4º piso. Fei Yu originalmente pensó, la 6ª regla requiere que vayan al 4º piso, visiten al azar a una vecina y elijan la ropa que le gusta. Después de que Fei Yu y los demás escogieron la ropa de la vecina, esta de repente dijo algo más. Ella tiene algunos amigos cercanos y espera que Fei Yu y los demás puedan ayudar a sus amigos a elegir su ropa favorita. En ese momento, Hiu no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Luego ayudé a la mejor amiga de mi vecina a elegir la ropa que le gustaba. Lo que a Fei Yu le parecía completamente absurdo ocurrió silenciosamente en ese momento. La ropa que esos chicos le pidieron a Fei Yu y a los demás que los ayudaran a elegir era casi toda del mismo estilo y marca al final. Fei Yu, esto nunca terminará. ¿Cuándo terminará esto? Feisaki suspiró. Si tuvieras que seleccionar toda la ropa que le gusta a la vecina que vive en este piso, probablemente tomará varios días más. Fei Yu solo puede deducir cuál de las prendas favoritas de sus vecinas le gusta al observar la vida cotidiana descrita por los propietarios y la distribución y decoración de sus habitaciones. Sin embargo, intentar descubrir qué vestido le gusta más a la vecina sería sin duda una enorme pérdida de tiempo. Cada una de las vecinas colgaba 10 estilos diferentes de ropa en el perchero cuando Fei Yu y sus amigas venían de visita. De 10 prendas de vestir, solo una es correcta. Es justo decir que Fei Yu y su equipo tienen un margen de error absoluto. No te apresures, siento que ya casi lo tengo. Fei Yu se cubrió su bonito rostro. Él respondió algo cansado. Al comienzo de la misión, Fei Yu usó su habilidad de leer la mente para seleccionar fácilmente la ropa que más les gustaba a las primeras vecinas. Fei Yu originalmente pensó que podían continuar haciendo selecciones como esta. Debería ser solo cuestión de tiempo antes de que pueda completar esta misión. Cuando llegaron a la casa de la tercera vecina, Yu no podía leer lo que estaba pensando. Una vez se preguntó si sus poderes estaban siendo restringidos de alguna manera, o si de repente habían funcionado mal. Como resultado, intentó usar su habilidad de leer la mente en Himeki. Tras percibir sus pensamientos, Hiu se dio cuenta de que su habilidad funcionaba a la perfección. En ese momento, ella simplemente no estaba pensando en el vecino que estaba frente a ella. El cerebro de este tipo es como una hoja de papel en blanco. No apareció en su mente ningún pensamiento extraño o inusual. Fei Yu escuchó pacientemente la información que la otra parte estaba dispuesta a proporcionar. Las emociones y el tono de voz que este chico expresó cuando se comunicó con ella hicieron que Fei Yu casi pensara que el chico frente a ella era una persona normal como ellos. Justo cuando Fei Yu comenzó a especular. A este chico podría gustarle una de estas 10 prendas. De repente, Isaki ya no pudo quedarse quieta. Se levantó de la silla y caminó directamente hacia el perchero donde estaba la ropa. Al mismo tiempo, no se olvidó de condensar una voluta de llama dorada pálida en la punta de sus dedos. ¿No estarías pensando en? Fei Yu tragó saliva con dificultad. Casi instintivamente, extendió su pequeña mano, tratando de evitar que Misaki hiciera algo más. Desafortunadamente, los movimientos de Fei Yu eran un poco lentos. En el momento en que Iyori vio que Imeyu estaba a punto de levantarse y detenerla, la pequeña llama que se había estado acumulando en la punta de sus dedos de repente se convirtió en una ola de fuego ardiente que envolvió todo el perchero. ¡Ay, Dios mío! Fei Yu se quedó allí, mirando fijamente la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Pero no está escrito en las reglas. Yu y los demás no pueden dañar la ropa que cuelga en el perchero. Pero esto nos lleva a... ¿Eso significaba que Isaki quemó hasta cenizas el vestido favorito del vecino? Justo cuando Fei Yu todavía estaba luchando con qué hacer a continuación. De repente, Fei Xiao se acercó a la vecina y le dijo, el vestido que más te gusta es el que llevas puesto ahora. Fei Yu torció la comisura de su boca. Quería decir algo, pero las palabras no me salían. La vecina se quedó mirando fijamente la percha de ropa, que ahora se había convertido en cenizas, y luego miró la ropa que llevaba puesta. Al final, la vecina asintió de mala gana. Originalmente quería que ustedes ayudaran a mi mejor amiga a elegir su ropa favorita. Pero si van a la casa de mi mejor amigo y hacen este tipo de cosas, mi mejor amigo podría golpearme hasta matarme. La vecina miró la ropa convertida en cenizas y luego giró la cabeza.
Dile a Fei Yu y a los demás que salgan de su habitación ahora mismo. Llévala lo más lejos posible y, preferiblemente, no dejes que regrese nunca. ¿Esto funciona? Y Iba y Isaki fueron expulsados por su vecina. En ese momento ella todavía estaba un poco sorprendida. El anciano había pedido previamente a los residentes, incluido Fei Yu y los demás, que fueran al cuarto piso a elegir ropa que les gustara a sus vecinas. Aparte de eso, no le dijo nada más a Fei Yu y a los demás. Cuando llegaron al cuarto piso, descubrieron que las cosas no eran como habían imaginado. Según la idea original de Fei Yu, una vez que descubran la ropa favorita de su vecina, deberían haber pasado la tarea. Al final resultó que las vecinas tenían un número infinito de mejores amigas, y Fei Yu no tenía idea de cuántas de ellas realmente tenían. Más tarde, Fei Yu incluso pensó que todas las vecinas del cuarto piso podrían ser en realidad sus mejores amigas. La razón por la que Isaki se sintió molesto fue porque habían estado ayudando a su vecina a elegir ropa durante varios días. Todas las noches, a las 10 de la noche, tienen que subir al cuarto piso para ayudar a las vecinas a elegir la ropa. Los residentes sobrevivientes también ayudaron a Fei Yu y a los demás a reconstruir los detalles de la historia. Unos días después, los residentes empezaron a sentir que algo andaba mal. Han pasado tantos días, ¿por qué Fei Yu y los demás aún no han terminado de elegir? Siguieron a Fei Yu como si estuvieran poseídos, sintiendo miedo y náuseas al ver la ropa. ¿Por qué no? El anciano no dijo que no podíamos prender fuego a la ropa de alguien. Capítulo 272 Silencio. Iyori miró a Iyori con cierta confusión. Cuando salió de la habitación, Hime Saki dejó escapar un largo suspiro. Mostró un indicio de alivio. En los últimos días, ella y Fei Yu estaban eligiendo ropa o en camino a elegir ropa. Ella ya estaba harta de esa vida monótona, y quemar toda su ropa en el fuego realmente la hizo sentir un poco mejor. ¿Santa mierda? ¿Qué quieres decir? ¿Se acabó por fin? Esta tarea es tan agotadora que pensé que llevaría semanas. Los residentes que esperaban en la puerta sentían que se estaban impacientando. Al ver la expresión en el rostro de Fei Yu, inconscientemente asumieron que ya habían completado la tarea. Pensando en esto, todos los residentes miraron a Fei Yu. Lo que comenzó como asombro se transformó gradualmente en adoración. Si no fuera por la ayuda de Fei Yu y los demás, la hierba en las tumbas de esos residentes probablemente tendría ahora 2 metros de altura. Decir que no están agradecidos con Fei Yu sería una mentira. Dada la situación actual, Fei Yu contó brevemente a los residentes lo que acababa de suceder. Luego, él y Isaki regresaron a la habitación 3015. Ahora solo queda una regla por completar. Hemos revisado casi todas las reglas escritas en el trozo de papel en la última semana o 2. Fei Yu miró el trozo de papel con las reglas escritas en su mano. Pensó para sí mismo en silencio. Desde la búsqueda inicial de un compañero de piso hasta la posterior selección de ropa. Hasta ahora, Fei Yu y sus amigos han completado 6 de las 7 reglas. A continuación, todo lo que necesitan hacer es encontrar al administrador del edificio y deberían poder pasar esta instancia de historia de fantasmas. Después de que Iyu completó la regla de elegir la ropa favorita de su vecina. A los residentes, incluido Fei Yu, se les concedió un breve descanso. Probablemente fue la mañana del tercer día después de terminada la misión. La voz ronca y desgastada del anciano llegó a través de la puerta de la habitación 4015. Fei Yu acababa de terminar de comer la mitad del pan al vapor que tenía en la mano. Fei Yu colocó el pan al vapor sobre la mesa, tomó otro sorbo de su leche de soja y luego, de mala gana, caminó desde la habitación 4015 hacia el pasillo. ¿En realidad somos los últimos en salir? Fei Yu miró a los residentes de los alrededores con cierta sorpresa. Todos los residentes, incluido el anciano que publicó la tarea, estaban concentrados en Fei Yu, que había llegado tarde. Incluso con la personalidad de Fei Yu, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada en este momento. Los residentes parecían tranquilos y serenos, como si hubieran salido de sus habitaciones en el momento en que el anciano habló. En cuanto a Fei Yu, rápidamente ajustó su mentalidad, caminó hacia el anciano y esperó en silencio a que les dijera que debían prestar atención en esta misión. Encuentra al administrador del edificio, esta tarea debes completarla de forma independiente. El administrador del edificio está escondido entre todos los residentes. Cada uno tiene 3 oportunidades para preguntarles a los vecinos de arriba. El anciano miró a su alrededor y vio que todos habían llegado. Después de mirar a su alrededor, habló con calma.
La última tarea fue más sencilla de lo que Fei Yu había imaginado. Si estos residentes pueden encontrar al administrador del edificio, podrán completar esta tarea. De esta manera podrás limpiar esta mazmorra de historia de fantasmas. Las expresiones de los que estaban junto a Fei Yu se volvieron bastante desagradables. Es posible que parezcan estar sumidos en sus pensamientos o mirar al anciano con expresión preocupada. Durante las 2 semanas que vivieron en el jardín Fandou, casi todos los residentes asumieron inconscientemente que el anciano era el administrador del edificio. Incluso si no son los administradores del edificio, todavía se consideran en la misma categoría que los administradores. Ahora que el anciano les ha pedido que encuentren al administrador del edificio, están bastante seguros de que el anciano no es el administrador del edificio. Pero lo que acaba de decir el anciano también podría ser una contradicción deliberada de la lógica. El objetivo era evitar que los nuevos residentes asociaran al administrador del edificio con el anciano. Esto también explica por qué los residentes miraron al anciano con expresiones conflictivas después de que dijo esas 2 frases. Al anciano que seguía explicando las reglas no le importaba lo que pensaran los residentes. Después de una breve pausa, el anciano continuó: entre esos vecinos, algunas cosas que decían eran ciertas, pero otras cosas que decían eran falsas. En cuanto a la verdad o falsedad de esas palabras, debéis discernirlo por vosotros mismos. Bien, la última tarea está a punto de comenzar. La tarea consiste en encontrar al administrador del edificio para completarla. Si no lo encuentras después de 3 días. El anciano se rió entre dientes mientras terminó de hablar. Todavía quedan muchas habitaciones disponibles para que la gente viva dentro de este complejo residencial. Incluso si estos residentes no pueden encontrar al administrador del edificio, aún pueden establecerse en la comunidad. Entonces tendrás que quedarte aquí para siempre. Después de que el anciano terminó de hablar en un tono complicado, se dio la vuelta y se fue. Su espalda encorvada transmitía una sensación ligeramente solitaria. Sin dudarlo mucho, Fei Yu caminó hacia el ascensor al final del pasillo un momento después de que el anciano se fuera y presionó el botón para ir al 4.º piso. Al ver esto, los demás residentes también se apretujaron en el ascensor. Esta misión es independiente. Por la descripción del anciano, no es difícil suponer que una misión independiente significa que los residentes, incluido Fei Yu, la completaron por su cuenta. Y ella no sabía si era solo su imaginación, pero sintió que el ambiente a su alrededor quedó en silencio en el momento en que el anciano gritó que la misión había comenzado oficialmente. Pum, pum, pum. En el ascensor ligeramente lleno, Fei Yu podía escuchar claramente los latidos de su corazón y su respiración. En ese ambiente opresivo, nadie habló para romper el silencio. Por alguna razón, Yu podía sentir claramente una sensación de inquietud. Aparte de oír su propia respiración y los latidos de su corazón, todos los demás sonidos parecían estar bloqueados por alguna fuerza desconocida. ¿Por qué de repente hay tanto silencio? Fei Yu murmuró algo inconscientemente para sí misma. Ella pensó que después de decir eso, Isaki u otro residente le responderían. Como resultado, los demás actuaron como si no hubieran escuchado lo que dijo Fei Yu y salieron del ascensor por su cuenta. Cuando salió del ascensor, nadie le prestó atención a Fei Yu. Yu inconscientemente agitó su pequeña mano frente a Isaki, pero Isaki pareció no ver su movimiento y caminó directamente hacia las profundidades del pasillo. Durante este tiempo, Iba también intentó establecer contacto con otros residentes. Capítulo 273 Visita. Sin excepción, los residentes parecían ajenos a su propia existencia, preocupados por sus propias tareas. La mayoría de estos residentes optaron por visitar a los vecinos con los que se habían alojado anteriormente. En cuanto a Imesaki, ella no fue la excepción. Caminaron hacia la habitación 4009. ¿Es este el verdadero significado de las misiones independientes? La idea de tener que mantener este estado durante 3 días me llena de una extraña sensación de vacío. Fei Yu miró al grupo de personas que caminaban por el pasillo del 4.º piso, luciendo bastante ocupados. Ella frunció el ceño inconscientemente. No es de extrañar que el anciano tuviera una expresión tan complicada en su rostro antes de irse. Pensando en ello ahora, es posible que ese anciano haya terminado quedándose en este vecindario porque falló en la última tarea. Con el tiempo, se convirtió en la entidad que asignaba tareas a estos residentes. Este es un ambiente silencioso que dura 3 días. Solo sobrevivir estos 3 días debería ser suficiente para volver loca a la mayoría de la gente de aquí. Una gota de sudor frío corrió por la frente de Fei Yu.
La parte más difícil de esta tarea no es encontrar al administrador del edificio, que se esconde entre estos vecinos. Se trata, más bien, de mantener la mente lo más lúcida posible en este entorno aislado. De hecho, sin darnos cuenta, todos hemos adquirido el hábito de charlar un rato entre nosotros en el pasillo después del desayuno. Solo de esta manera podrán encontrar algo de consuelo en la mazmorra de la historia de fantasmas. Incluso la primera regla del Flip Garden Rules fue establecida para estos 3 días. Todos los residentes se han ido acostumbrando poco a poco a tener a alguien que les acompañe. En la situación actual, para los pocos residentes que necesitan desahogar sus emociones, esto es sin duda fatal. Y durante estos 3 días, cada residente tiene solo 3 oportunidades para preguntar a sus vecinos que viven en el 4º piso. Es decir, las 3 oportunidades mencionadas por el anciano no solo eran las posibilidades de los residentes de obtener información sobre el administrador del edificio, sino también su única posibilidad de escuchar otras voces. Sin embargo, el entorno actual no ha conseguido realmente el entorno más silencioso. Iyu podía escuchar todo lo que decía, incluidos los sonidos que hacía. A estas alturas, los demás residentes ya deberían haber notado que, independientemente de lo que hagan, no pueden comunicarse con otros residentes ni verbal ni físicamente. No mucho después, Fei Yu llegó a la puerta de la habitación 4009. Si no ocurre nada inesperado, el primer residente que elegirá Fei Yu será el hombre que lleva el sudario funerario. La razón por la que se eligió a ese residente en particular fue probablemente porque Fei Yu sintió que esta persona era más humana en comparación con los otros vecinos. Pum, pum, pum. Fei Yu extendió su pequeña mano y golpeó suavemente la puerta 3 veces. Unos 10 segundos después, el hombre con ropas funerarias abrió la puerta. Hola. ¿Sabes algo sobre el administrador del edificio? Fei Yu se quedó parado en la puerta algo incómodo. Si la persona que le abre la puerta se niega a revelar ninguna información sobre el administrador del edificio, entonces esencialmente ha desperdiciado la oportunidad de preguntar a sus vecinos. Sin duda este fue un muy mal comienzo para Iyu. Después de que Iyu explicó su propósito por el que vino, se quedó en silencio en la puerta. Su rostro inexpresivo cambió cuando escuchó a Fei Yu decir la palabra administrador del edificio. Frunció el ceño ligeramente, como si estuviera reflexionando sobre información acerca del administrador del edificio. El administrador del edificio es muy amable, incluso en el infierno, su corazón permanece lleno de luz. Después de decirle eso a Iyu, luego cerró la boca, como si no pudiera decir ni una palabra. ¿Es eso todo lo que puedo decir sobre mi impresión del administrador del edificio? Negó con la cabeza y señaló el espacio sobre su cabeza. Luego se quedó en silencio y dejó de hablar de ello. Mientras Fei Yu observaba las acciones de la otra persona, una posibilidad repentinamente apareció en su mente. Sin molestar más a la otra parte, después de despedirse del hombre vestido con ropas funerarias, Fei Yu deambuló por el pasillo del 4º piso. Mientras caminaba, Fei Yu llegó de repente a la puerta de la casa del niño travieso. Al mirar el número 4017 en la placa de la puerta, Fei Yu dudó en la puerta, preguntándose si debía aprovechar su segunda oportunidad para preguntar en la casa de esta familia. Después de mucha vacilación, Fei Yu llamó a la puerta de la habitación 4017. La razón por la que Fei Yu eligió la habitación 4017 fue principalmente porque había ofendido a algunas de las vecinas de este piso en la misión de reglas anterior. Si Fei Yu tocara las puertas de esas vecinas, probablemente la echarían con una escoba antes de que siquiera abriera la puerta. ¡Zas! Fei Yu se paró en la puerta de la habitación 4017 y exhaló suavemente. En ese momento, ella ya había tomado una decisión. Si la persona que abre la puerta es esa mocosa, ella sale corriendo a la velocidad del rayo. ¿Quién sabe si la insistencia del mocoso en hablar conmigo cuenta como aprovechar mi oportunidad de preguntar a los vecinos? Después de preguntarle al hombre de la habitación 4009, no apareció ningún cuadro de diálogo ni mensaje similar frente a mí para recordarme que ya había agotado mi oportunidad de preguntar. Si la otra parte habla primero, se considera como si estuviera aprovechando la oportunidad para hacer preguntas, lo que haría que Fei Yu se sintiera incómodo. Pum, pum, pum. Un sonido de golpes familiar y desconocido se escuchó una vez más en el pasillo silencioso y vacío. Fei Yu estaba parada en la puerta de la habitación 4017 con una expresión ligeramente inquieta en su rostro. Yu planea aprovechar sus 3 oportunidades de investigación hoy. En cuanto a los próximos 2 días, Yu planea quedarse en su habitación y mirar compulsivamente anime o series de televisión.
Primero, para ponerme al día con las series que me perdí, y segundo, para aprovechar este descanso tan duramente conseguido para relajarme y no hacer nada en mi habitación. Justo cuando Fei Yu estaba perdida en sus pensamientos, la puerta bien cerrada frente a ella se abrió de repente. El sonido de la cerradura de la puerta abriéndose resonó en los oídos de Fei Yu. Casi instantáneamente, Fei Yu trajo sus pensamientos errantes de vuelta a la realidad. Cuando vio claramente quién estaba en la puerta, sus pupilas se contrajeron bruscamente. ¿Cómo pudo ser este tipo? Fei Yu murmuró para sí misma. Acababa de arrancarle la cabeza al tipo. Y en el mismo momento en que terminó la cuenta regresiva, arrojaron casualmente la cabeza del tipo a la habitación 4017. Los acontecimientos que sucedieron en ese entonces todavía están vívidos en la mente de Fei Yu. No habían pasado muchos días desde el incidente, y Fei Yu tragó saliva nerviosamente mientras miraba al padre del niño rebelde, que estaba quieto en su lugar. Capítulo 274 pistas. S. Estoy aquí para preguntar por el administrador del edificio. Fei Yu tiró del dobladillo de su ropa, algo perdida. Ella levantó la cabeza en secreto y miró al padre del niño, luego bajó la cabeza nuevamente en el instante en que terminó de hablar. Su aspecto inquieto era como el de un niño que acaba de cometer un error. El padre del niño tenía una expresión ligeramente extraña, como si nunca hubiera esperado que Fei Yu viniera a visitarlo durante este tiempo. Él simplemente miró a Fei Yu en silencio, perdido en sus pensamientos. El administrador del edificio es una persona muy peculiar, en cierto modo, también es muy dedicado a los residentes de este edificio. El padre del niño lo dijo sin dudarlo. Después de decir estas palabras, el padre del niño travieso cerró rápidamente la puerta. Fei Yu miró la puerta cerrada de la habitación 4017 y se rascó la cabeza confundida. Ahora tiene dos pistas, una de las cuales dice que el administrador del edificio es una persona muy amable. Otra persona dijo que el administrador del edificio es una persona muy responsable. Parece que estos vecinos tienen una opinión muy alta del administrador del edificio. Fei Yu pensó por un momento. Pero todavía no puedo entenderlo. Durante las últimas semanas, Fei Yu se ha encontrado ocasionalmente con algunos vecinos que salen a tomar aire fresco mientras caminan por la escalera. Fei Yu sentía prácticamente lo mismo por todos sus vecinos. Hay un modismo chino que describe a la perfección el sentimiento que Fei Yu sentía por ellos. Es bastante estándar. Fei Yu había observado que los vecinos que salían al pasillo a tomar aire fresco casi siempre tenían rostros muy rígidos e inexpresivos. Da a las personas la sensación de estar ejecutando de forma mecánica y aturdida un programa preestablecido. A diferencia del niño malcriado, la vecina y el hombre con el sudario funerario que Fei Yu había conocido antes. Un pequeño grupo de vecinos le provocó a Fei Yu una sensación extrañamente inquietante. Sacudiendo la cabeza, Fei Yu ordenó sus pensamientos. Descartemos las habitaciones donde vive la vecina. Fei Yu dio un breve paseo por el pasillo. Después de memorizar los números de las puertas marcados a ambos lados del pasillo, Fei Yu sacó un bolígrafo de su espacio de almacenamiento y comenzó a garabatear en un trozo de papel. En total, en una planta viven 18 viviendas. Aparte de los vecinos a los que ya has preguntado o aquellos a los que has ofendido sin darte cuenta. Probablemente quedan alrededor de 10 hogares, que son vecinos que Fei Yu no ha visitado en las últimas semanas. Es otro 10 sobre 1. Fei Yu torció la comisura de su boca. Las habitaciones que estaban prohibidas ahora han sido tachadas por Fei Yu. Las 10 habitaciones restantes en el papel parecieron recordarle a Fei Yu algunos recuerdos desagradables. Fei Yu sintió que estaba de mal humor. Reprimiendo su incomodidad, Fei Yu golpeó suavemente el bolígrafo sobre los 10 números de las casas. A quien el gallo me señale, yo lo elegiré. La punta del bolígrafo tocó por turno cada uno de los 10 números de casa. Finalmente, la punta del bolígrafo cayó sobre el número 4012. Mirando los números debajo de la punta del bolígrafo, Fei Yu levantó suavemente sus delicadas cejas. En la situación actual, no existe ningún método más sencillo y directo que seleccionar aleatoriamente el número de una casa. Como Fei Yu ya decidió aprovechar su última oportunidad para hacer preguntas en la habitación 4012, no hay razón para no ir. Dirígete hacia el número 4012. No mucho después, Fei Yu se detuvo frente a la habitación 4012. Mirando la puerta frente a ella, Fei Yu extendió nerviosamente su pequeña mano y golpeó suavemente 3 veces la puerta de la habitación 4012. Pum, pum, pum.
Los golpes resonaron en el silencioso pasillo. Era la primera vez que visitaba la casa de un vecino extraño y sería una mentira decir que no estaba nerviosa en absoluto. Unos segundos después, la puerta de la habitación 4012 se abrió. Cuando Fei Yu vio a la mujer parada en la puerta de la habitación, sintió un escalofrío recorrer su columna y dio unos pasos hacia atrás. Esta vecina es en realidad la mujer que vi por la mirilla la primera noche. Fei Yu inconscientemente dio unos pasos hacia atrás. Se mantuvo a cierta distancia de la mujer del vestido rojo con flores que estaba frente a él. Después de tantear el terreno un par de veces y confirmar que la otra parte no saldría a causar problemas, Fei Yu reunió su coraje y dijo: «Hola, soy tu vecina de abajo. Estoy aquí buscando pistas sobre el administrador del edificio». Fei Yu acababa de terminar de hablar. Antes de que Fei Yu pudiera reaccionar, la mujer del vestido rojo con flores resopló fríamente hacia Fei Yu y dijo: «¿Administrador del edificio? El administrador del edificio ya está muerto». Después de decir eso, la mujer del vestido rojo con flores emitió un sonido de van. Cerró la puerta de golpe. Fei Yu se quedó solo en la puerta de la habitación 4012, luciendo desconcertado. El anciano acaba de decir que el administrador del edificio se esconde entre todos los residentes. ¿Cómo pudo estar muerto tanto tiempo? Fei Yu se quedó allí aturdido. En ese momento, de repente sintió que su cerebro no funcionaba correctamente. Casi inconscientemente, y Yu aprovechó esa oportunidad para verificar la autenticidad de las reglas. Ding. La mujer que vive en la habitación 4012 está diciendo la verdad. ¿Ah? Después de recibir una respuesta del sistema, Fei Yu exclamó con incredulidad. Al mismo tiempo, Fei Yu sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, directo a la parte superior de su cabeza. Quizás debido al sobresalto, los movimientos de Yu parecieron ligeramente rígidos en ese momento. Sin embargo, a juzgar por la trayectoria de su movimiento y la dirección en la que miraba, los internautas que miraban la transmisión en vivo de la historia de fantasmas podían discernir vagamente que Fei Yu, esta pequeña niña, probablemente estaba planeando abandonar el cuarto piso. Decir que se está yendo quizá no sea del todo exacto, si tuviéramos que decirlo, escapando sería una descripción más adecuada. Fei Yu corrió hacia el ascensor del cuarto piso como si huyera y presionó el botón para ir al tercer piso con la velocidad más rápida que jamás había usado. Cuando finalmente volvió a meterse en esa reconfortante cama, el miedo sofocante se disipó gradualmente de su corazón. La información que recibí en las 2 primeras consultas estuvo en cierta medida dentro de mis expectativas. Pero el último mensaje es bastante intrigante. Fei Yu enterró su cabeza en la manta. Y Yu todavía tiembla cuando recuerda lo que dijo la mujer del vestido rojo de flores. La mujer del vestido rojo de flores dijo eso. El administrador del edificio ya ha sido despedido, lo que significa que debe haber habido un administrador de edificio similar en esta comunidad antes. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el residente que se suponía era el administrador del edificio se encontró con una situación inesperada. Como resultado, actualmente no hay ningún residente en esta comunidad que esté calificado para desempeñarse como administrador de edificio. Capítulo 275. 3 días. Sabía que iba a resultar así. No me molestaré en revisar el sistema para verificar la autenticidad de esta información. El cuerpo de Fei Yu todavía tiembla levemente. Si Isaki estuviera a su lado ahora mismo, no estaría tan asustada. Desafortunadamente, durante los 3 días que pasó buscando al administrador del edificio, Fei Yu no pudo comunicarse con ninguno de sus vecinos, incluidos los residentes, excepto para comunicarse con el sistema. Fei Yu realmente quiere preguntarle a ese anciano por qué las cosas se han convertido en esta situación. En opinión de Fei Yu, la última regla de las reglas de la comunidad de Fandou Garden podría completarse fácilmente si otros residentes trabajaran juntos. ¿Por qué tiene que ser una tarea independiente que solo pueda ser completada por una persona? Incluso ahora, Yu todavía no puede entender por qué la última regla se convirtió en una misión independiente. Tal vez sea porque lo hicimos demasiado fácil cuando completamos las primeras 6 misiones. Tanto es así que cuando quisimos completar la última misión, esta instancia de historia de fantasmas aumentó ligeramente la dificultad de la misión en sí. Fei Yu sacudió los brazos con indiferencia. Parecía un poco infeliz. Después de calmar su confusión interna, Fei Yu organizó las 3 piezas de información que había reunido previamente.
El hombre de la habitación 4009 dijo que el administrador del edificio es una persona muy amable. Y el padre de ese mocoso de la habitación 4017 dijo que el administrador del edificio es una persona muy responsable. En cuanto a la mujer de rojo que vivía en la habitación 4012, dijo que el administrador del edificio está muerto. Y Yu recordó inconscientemente toda la información que había obtenido previamente. Si conectamos las tres piezas de información juntas, entonces Yu recibió un resultado muy extraño. Para decirlo sin rodeos, el administrador del edificio era una persona tan amable y responsable que me pregunto cuándo falleció. Fei Yu murmuró un comentario con una expresión oscura en su rostro. Ahora estaba segura de que la mujer que vivía en la habitación 4012 tenía razón. En cuanto a los dos chicos en las habitaciones 4009 y 4017, Fei Yu no puede garantizar que lo que dicen sea necesariamente cierto. Aunque el hombre de la habitación 4009 siempre le había dado una buena impresión a Fei Yu no podía garantizar que no la apuñalaría por la espalda en secreto en el último minuto. Después de todo, hay un dicho que dice, uno no debe tener el corazón para dañar a los demás, pero tampoco debe carecer del corazón para protegerse de los demás. Ser cauteloso y tomar las cosas paso a paso siempre ha sido el lema de Fei Yu. El problema ahora es lo que dijeron esos dos tipos en las habitaciones 4009 y 4017. ¿Cuál es real y cuál es falso? Fei Yu frunció el ceño ligeramente. También tenía que considerar la posibilidad de que esos dos tipos estuvieran diciendo toda la verdad o que estuvieran mintiendo. Solo pensar en esto le produjo a Fei Yu dolor de cabeza. Incluso si Fei Yu descartara al hombre de la habitación 4009, no hay forma de garantizar si lo que dijo el padre del mocoso es cierto o falso. El anciano lo había dejado muy claro incluso antes de que comenzara la misión. El administrador del edificio se encuentra entre todos los residentes. Sin embargo, había un pequeño grupo de vecinos que Iva ni siquiera había conocido. Mientras Fei Yu todavía pensaba, de repente se escuchó el sonido de una puerta abriéndose desde afuera del dormitorio. Fei Yu miró en dirección al dormitorio y luego miró hacia otro lado. Ella supo sin siquiera pensarlo que la persona que entró debía ser Imesaki. Al fin y al cabo, solo ella y él tenían la llave de la habitación 3015, nunca se la habían entregado a nadie más. Sin embargo, considerando que actualmente están en misiones independientes, incluso si Iyori escuchó el ruido afuera de la puerta, no significa que Iyori pueda establecer contacto con Imesaki en este momento. Entrar ahora al vestíbulo para intercambiar información con Imesaki sin duda sería una decisión muy imprudente. Además, cuando entró al ascensor con Iyori y los demás antes, Iyori ya había intentado saludar a los residentes. Las reacciones de los residentes hacia Fei Yu podrían casi todas describirse como pasivo-agresivas. Incluso al salir del ascensor. Fei Yu incluso comenzó a preguntarse si había entrado en un mundo paralelo a esta historia de fantasmas. De lo contrario, ella misma no entendería cómo explicar lo que había sucedido antes. Todavía me siento así ahora. El administrador del edificio debe ser ese anciano, sin duda. Me di la vuelta en la cama. Luego se dejó caer en la cama. Después de pasar la última semana o dos con el anciano, Fei Yu podía sentir claramente que el anciano parecía ser fundamentalmente diferente de los otros residentes. Aparte de la segunda tarea de la regla, que requería su participación personal. En las demás tareas, el anciano prácticamente no aparecía por ningún lado. Fei Yu sintió como si estuviera tratando deliberadamente de hacerse menos visible frente a los residentes. Y ese mismo anciano debería ser considerado uno de los residentes de este edificio, ¿verdad? Aunque el anciano saldría silenciosamente por la escalera después de informarles de la tarea. Fei Yu y los demás no sabían a dónde fue el anciano después de asignar las tareas. Todo lo que sabían era que el único propósito del anciano parecía ser asignarles tareas. Fei Yu estaba pensando en ello. De repente me di cuenta de que la presencia del anciano era menos como la de un administrador de un edificio y más como la de un ejecutor de las reglas. A menos que los vecinos de las habitaciones 4009 y 4017 estén mintiendo, estas dos pistas no tienen ninguna conexión con ese anciano. Fei Yu miró el teléfono en su mano con gran interés. El video que se reproducía en la pantalla del teléfono era la serie de anime recientemente actualizada, Mountain Bandit King. Mientras veo series de anime, Fei Yu estaba pensando en las tres pistas que había obtenido arriba antes. Si pudiera conocer las tres pistas que obtuvo Isaki, podría encontrar algunas pistas. Por un momento, a Fei Yu también le resultó difícil distinguir la autenticidad de las otras dos pistas.
Durante estos 3 días, Yu básicamente pasó todo el tiempo tumbada en su cama viendo anime. El tiempo es la cosa más barata del mundo. Sin que Fei Yu lo supiera, el tiempo pasó volando como una flecha disparada desde un arco, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. 3 días después, por la mañana. Han pasado 3 días. ¿Sabes quién es el administrador del edificio ahora? La voz ronca y desgastada del anciano resonó desde el exterior de la habitación 3015. La voz no sonaba muy fuerte, pero todos los residentes, incluido Fei Yu, pudieron escuchar claramente lo que decía el anciano. En el momento en que el anciano terminó de hablar, la escena frente a Fei Yu era como un trozo de vidrio que originalmente estaba intacto, pero que gradualmente se rompió en pedazos.